Hola, bienvenidos a La Voz de Julio. Gracias por sintonizar este programa. Gracias a todas las personas que por primera vez ven este esfuerzo informativo. Los invito a suscribirse. También, si les parece valiosa la información, denle me gusta. Muy importante es que si dejan un comentario y le dan me gusta, YouTube promueve más esta información. La suscripción, darle me gusta y dejar un comentario ayuda a que un número mayor de personas tengan acceso a este tipo de información que no es transmitida por los medios tradicionales y por los periodistas tradicionales. Quiero primero que nada, agradecer a todas las personas que hacen posible este programa, a los patrocinadores de La Voz de Julio, pero en especial quiero dar las gracias a Rosy Chumacero. Gracias por tu aportación. Funciona PayPal, es una forma muy segura de contribuir. También gracias a Lisette, a Delia, a María Claudia, a Christopher y a Yesenia. Gracias a todos ustedes por tomarse el tiempo, por hacer un esfuerzo y hacer posible La Voz de Julio. La Voz de Julio, un esfuerzo de ustedes para ustedes. Antes de ir al tema del nombre del periodista que tomaba cafecito con Emilio Lozoya, quiero abordar rápidamente cómo los medios tradicionales, cómo los periodistas tradicionales han dado cobertura a la llegada de Emilio Lozoya a México, el regreso de Emilio Lozoya, la extradición de Emilio Lozoya y cómo estos periodistas han enfocado sus baterías. Ellos están enfocados en la parte jurídica. Ellos y ellas están preocupados por los tecnicismos, por la parte jurídica. Se preguntan si está detenido, si es un testigo protegido. Esas son sus preocupaciones. Esa es la narrativa de los medios tradicionales, de los periodistas de la derecha, que están más interesados en el estado jurídico de Emilio Lozoya. Están mucho más preocupados de esas cosas, de esos tecnicismos, que de saber o indagar qué personajes fueron beneficiados, además de Emilio Lozoya, por los sobornos tanto de Odebrecht, pero aún considero mucho más importante qué políticos fueron sobornados por Emilio Lozoya. Ellos no están preocupados, ellas no están preocupados por indagar, por ir a preguntar a estos políticos. Todos sabemos quiénes eran los líderes parlamentarios en esa época donde se aprobó la reforma energética. Es fácil indagar quién era el líder de la oposición, quién eran los líderes de los grupos parlamentarios. Sería interesante que en lugar de estar preocupados por el estado jurídico de Emilio Lozoya, se tomaran la molestia, hicieran un esfuerzo y se volvieran en realidad reporteros e irles a preguntar directamente si Emilio Lozoya lo sobornó para que votaran en favor de la reforma energética. ¿Fueron solamente políticos sobornados? ¿También hubo periodistas sobornados para apoyar la reforma energética? Yo les di a conocer una lista oficial de los periodistas huachicoleros, periodistas que recibieron dinero de Pemex, tanto en la época de Emilio Lozoya y también en la época de José Antonio Anaya como director de Pemex. Esta es la forma oficial, estos fueron los pagos oficial de Pemex en época de Lozoya a periodistas. Pero me pregunto, porque hay aseveraciones de que Lozoya sobornaba en efectivo. Además de los pagos que Pemex con dinero público sobornó a periodistas, hubo pagos en efectivo también a los periodistas.
Yo dudo, sinceramente, que solamente políticos hayan sido sobornados en efectivo. Muchas probabilidades de que periodistas que en ese entonces se iban a tomar cafecito, que en ese entonces aplaudían como focas a la aprobación de la reforma energética y atacaban a quienes se oponían a la reforma energética, dudo mucho que lo hicieran de forma gratuita. Dudo mucho que solamente por dinero de Pemex apoyaban esa reforma. Lo más probable es que también hubo dinero en efectivo para estos periodistas y para estos medios de desinformación tradicionales. Y ya antes de darles el nombre, para no hacerla cansada y de suspenso, les voy a leer lo que escribía este periodista que se iba a tomar cafecito. Se iba a tomar cafecito con un funcionario en la época de Peña Nieto. Tal vez, uno de los gobiernos más corruptos en la historia reciente del país. En lugar de ir a buscar información, cuestionar casos de corrupción, este periodista se iba a tomar cafecito con Emilio Lozoya. Y tras irse a tomar cafecito, este periodista escribía. Esto fue un texto del 2014 de este periodista. Y les leo brevemente lo que escribió, lo más importante que yo considero. Así escribe este periodista. Buena parte de lo que Emilio Lozoya me respondió ayer en una entrevista lo perfiló una tarde que tomamos café, cuando se jugaba la primera ronda del Mundial. Le pregunté esa vez si no estaba fastidiado con las burocracias y ataduras de Pemex. Él, triunfador en los mercados internacionales, me contuvo, asegurando que estaba feliz en la dirección y que el momento y la oportunidad de Pemex y el desarrollo de México lo pagaban todos. Esto es lo que escribía este periodista. Y esto es la parte que no tiene límites. Dice, lo escuché convencido, seguro, medido, contento, como en aquel café cuando, si no mal recuerdo, jugaban Ecuador y Honduras. Este es el tipo de periodismo que hacían en épocas de corrupción, en épocas de un gobierno totalmente corrupto. En lugar de investigar, se ponían a escribir estos halagos a un servidor público. Se iban a tomar cafecito y a escribir loas a un servidor público. Y este mismo periodista escribió también otra columna. Se llamó Las fortunas de Lozoya, Caram y Martínez y Martínez. Y voy a ir directo a Lozoya, lo que escribió sobre Lozoya. Este mismo periodista. Emilio Lozoya, director de Pemex, 40 años, es de los pocos que se puede acreditar un incontrovertible éxito profesional fuera del servicio público. Ha sido un codiciado consejero de empresas, abro paréntesis, empresas OHL, corrupción. Ha sido un codiciado consejero de empresas y director rentable de fondos de inversiones. En el gobierno había sido analista del Banco de México, puesto que dejó para irse al mundo de las finanzas cuando tenía 26 años. Este mismo periodista que tomaba cafecito, escribía columnas con halagos, con loas, con aplausos, como si fuese una foca. En lugar de investigar a este personaje, el periodista se dedicaba a promocionarlo, a decir, pobre él, se está sacrificando siendo director de Pemex, podría él estar en otra empresa haciendo o ganando muchísimo dinero, pero es muy loable que se esté sacrificando el pobre Emilio y esté al frente de Pemex. Este tipo de periodismo, era el tipo de periodismo común en la época de corrupción, de mega corrupción del PRI. Hay que recordarlo y hago énfasis en esta parte. No hay que olvidar lo que hasta hace mucho era lo común. Medios
corrompidos, gobiernos corruptos, gobiernos que pagaban en efectivo sobornos a políticos para que se aprobara una reforma energética. ¿Y quién es este periodista? ¿Quién es este periodista que este año, el 13 de febrero, cuando capturaron a Emilio Lozoya, en su editorial de su programa de televisión, iniciaba así su editorial: durísimo golpe para el peñanietismo, y cerraba su editorial de ese 13 de febrero del 2020 así: nadie derramó una lágrima por él. Una lágrima por él se refería a Emilio Lozoya. Era un reclamo de nada más y nada menos que Ciro Gómez Leiva, reclamándole a los priistas por no salir a defender a Emilio Lozoya tras haber sido capturado. Ciro Gómez Leiva se lamentaba que nadie derramaba una lágrima por él, que solamente su familia y tal vez el mismo Ciro Gómez Leiva eran los únicos que lloraran, pero lo dudo que sea por cuestiones sentimentales. Lo más probable es que sea por cuestiones económicas. Es así, es solo una recapitulación y recordarles cómo se comportaba la prensa, cómo se comportaba un periodista que hoy, sí, óiganlo bien, hoy es crítico del gobierno, pero cuando había evidencia de corrupción se dedicaba a lanzar loas, halagos, e inclusive se reunía con ellos en privado, como en el caso de García Luna, o se iba a tomar cafecito. Esto era lo que pasaba no hace siglos, lo que pasaba hace 2 años, 3 años, donde la corrupción incluía no solo a los políticos, sino a los periodistas. Y es por eso que los invito a que se suscriban a este canal, difundan esta información a través de sus redes sociales, con sus amigos, amistades, y dejen comentarios para que más gente se recuerde de cómo era la época donde gobernaba el PRI. Ya he hecho comentarios sobre gobiernos de Calderón, pero es bueno refrescar la memoria para que nos acordemos cómo estaban las cosas hace no mucho en México. Corrupción, periodistas políticos. Pues bien, esta es la información del día de hoy. Muchas gracias nuevamente a todos por sus contribuciones. Muy agradecido con su patrocinio. Me obliga a informarles, a comprometerme más y más con ustedes, y creo que esta información refleja mi compromiso de independencia. Gracias y hasta la vista.